Ahí sí yo coincido con Patricia, porque definitivamente desde dos perspectivas. De la perspectiva material, se entiende que las penas privativas de libertad de corta duración no son útiles. O sea, lo que hacemos es llenar la cárcel de más gente y la supuesta función resocializadora que la pena debe cumplir, no la cumple. Y no la puede cumplir en las condiciones en que están las cárceles. Por lo tanto, verificando ese hecho, frente a un comportamiento que está basado, y lo ha dicho la sentencia, basado en la intención de obtener un lucro a través de la publicidad, del rating, etcétera, pues yo diría en ese orden de ideas que la afectación más importante hubiera sido de carácter económico. Colocar una reparación civil ejemplificadora, una reparación civil de un monto considerable, haría ya también dudar a muchos medios, a muchas personas, de exponer el honor de un sujeto sin verificar previamente que la información que se está vertiendo es una información veraz. Doctora Sacieta, le hago la misma pregunta porque además ya se empezó a barajar la posibilidad, así lo decía el señor Nakazaki en algunos programas esta mañana, de que la señora Medina haga su programa desde la cárcel, con lo cual estaríamos ya contribuyendo a un espectáculo que no favorece a nadie más que a ella. Sí, me hace recordar algunos casos anteriores, pero en fin, pienso que esto tendrá que ser dilucidado por el Ministerio de Justicia. Hay cosas mucho más importantes en Santa Mónica que establecer toda una parafernalia para que un programa de televisión conducido por una señora que casualmente ha sido sujeto de una sentencia en la cual el juez ha entendido que hay difamación, sea digamos, catapultada teniendo prevalencia sobre otras internas. Cuando uno es sentenciado se le recortan algunos derechos, quedan en suspenso. Se convierte en una ciudadana que tiene que respetar lo que quizás en algunas oportunidades algunos reincidentes o algunas personas habituales en cometer algunos delitos no los hayan cometido. Yo quisiera, Patricia, señalar que un día como hoy, el Tribunal Constitucional, el 17 de octubre del 2005, estableció una sentencia en un expediente 6712 donde la hoy sentenciada solicita un habeas corpus con respecto a un caso que era de Efraín Aguilar. El Tribunal Constitucional señala lo siguiente, que del estudio de los actuados queda claro, dice, que la decisión que hubo en el Poder Judicial había sido plenamente válida y exhorta y dispone una sanción a los que solicitaron este habeas corpus de 20 URP, imponiéndoles el pago de costas y costos como consecuencia de su actitud temeraria al presentar una demanda de esta naturaleza, porque fue dilatoria. El Tribunal Constitucional, entonces, señala que el ejercicio de la defensa tiene que ser un ejercicio de defensa con ética, y según lo que señala el Tribunal, realmente ha sido totalmente dispendiosa, maliciosa. Así señala la actitud de los abogados que en esa oportunidad intentaron tergiversar o quitarle peso a una sentencia en favor de un ciudadano como Efraín Aguilar, que solicitaba pues también una querella por difamación. Entonces hay toda una actitud de que tiene que comprenderse que en el país es importante que los medios de comunicación tengan libertad de expresión, que puedan decir lo que les parece, pero cuando señalan algún hecho, es importante que ese hecho sea confirmado, porque no se puede deshonrar a las personas. Es imposible, a veces casi imposible, poder retornarle a esa persona el honor. ¿Quién le paga a esa persona moralmente, Patricia, lo que ha perdido a través de la difusión de un hecho que no ha sido cierto? Doctor Gastón Soto, sí, bueno, ¿procederá el habeas corpus? O se le aprovecho para preguntarle también. Bueno, el asunto es que habría que ver qué derechos son los que están en juego. Y yo creo que es un elemento fundamental hacer presente de que el derecho al honor, la reputación, a la buena imagen no esté en discusión. Lo que está en discusión es lo que a veces se confunde, los conceptos de libertad de información y libertad de opinión. Informar significa difundir la noticia. Con relación a esa violación que puede hacer utilizando los medios de difusión para informar algo que no es veraz, algo que no es exacto, hay responsabilidad. Más bien, donde sí no hay delito es cuando hay opinión, cuando se transmite una opinión
que es comentar la noticia y no se genera el delito. El tema aquí es básicamente de que a través de una información que posiblemente ha sido inexacta, no es precisa, no es correcta y en todo caso es más bien de repente amañada o es creada profesamente, termina por efectivamente afectarse el honor y la reputación de una persona. Eso es lo que genera la denuncia y genera la responsabilidad de quien ha difundido la noticia. Señor Sargo, se puede concluir, pero para no estar con medias tintas, les quisiera preguntar a cada uno, si fueran ustedes un tribunal de 3 miembros, ¿cómo habrían fallado hasta donde conocen en este caso? Doctora Zacieta, su primer voto. Me es imposible hacerlo. Yo te pido, le voy a decir por qué. Habla mucho, pero a la hora de decir, yo te voy no, me es imposible porque soy legisladora y no podría yo de ninguna manera interferir en la independencia del Poder Judicial. No lo puedo hacer. Lo que yo sí es una estoy opinión. Opinión. Se le está Correcto. pidiendo una opinión. Ahora sí, Claro, no eso- si fuera juez, ¿correcto? Claro, pues. Esos programas que hay de la tremenda corte, así que fallan y dicen... No, pero así es. el Poder Judicial tiene sus procesos. Yo quisiera que de alguna manera, si me permitieras, desmitificar algunas cosas. No, pero la pregunta A concreta es, a partir de lo que ustedes conocen, lo que han leído, han visto, ¿cómo se habría fallado para que la gente, porque la gente lo que está discutiendo es culpable, inocente, mucha pena, poca pena? Entonces, la sentencia que usted habría dado, si usted hubiera tenido que darla, ¿cuál habría sido? Claro, considerando, en primer lugar, que no ha podido acreditar la sentenciada los hechos que fueron publicados, en el sentido de que una determinada persona estuvo a una hora en un lugar, considerando que en la conducta, según la ley 26775, se constituye habitual al haberse acreditado más de 3 procesos hechos punibles de la misma consideración en un lapso de 5 años, Su sentencia es confirmaría la pena. A la pena. el magistrado Rodríguez. Señor Augusto Álvarez, Rodríguez. Definitivamente, a la luz de lo que conocemos y de la información que se ha divulgado en los medios de comunicación y del contenido de la sentencia que está ya circulando en los medios, yo entiendo que, o sea, definitivamente tendría que ser condenada. O sea, no hay duda, porque ha faltado a la veracidad, ha afectado el honor de esta persona. Además, hay algo que también hay que desmitificar, porque siempre señalan, no, pues, pero la información que se vierte es veraz, entonces sí la puedo lanzar. Eso es mentira también. O sea, el delito de difamación no me permite lanzar una información así sea esta cierta, porque en primer lugar está el honor de la persona, aun cuando la información sea veraz. ¿Y cuándo se relaja ese criterio? Cuando interesa a la función pública que cumpla un sujeto. Un ejemplo sencillísimo. Si yo voy a publicar, por ejemplo, que el jefe del INAVIF es una persona que tiene prácticas homosexuales con menores, porque tiene un antecedente, una denuncia que le ha presentado en una comisaría, yo lo hago público. Pues tiene una connotación pública. No, y porque importa en el cargo que ejerce. Porque protege. Así, pero si no, no tengo por qué hacerlo. Entonces, en este caso, el honor de este sujeto ha sido afectado y no tiene que solo ser afectado, basta que se le ponga en peligro. El delito de difamación es un delito de peligro. Yo no tengo que acreditar que el honor ha sido mancillado. Me basta establecer que las frases vertidas son suficientemente idóneas como para perturbar su capacidad de sociabilizar. Y lo ha hecho, porque incluso, aparentemente, según lo que dice la sentencia, él ha acreditado que ha perdido un contrato producto de esta información vertida en un medio de comunicación social. O sea, que su voto es condenando. Evidente. ¿Con ese tipo de castigo, 5 meses y 80.000 soles? ¿O en esa parte yo sí discrepo de las penas privativas de libertad de corta duración. Yo más hubiese utilizado una pena en sentido tradicional, pero sí hubiese puesto... ¿Cuál es? Sí, una pena suspendida condicionalmente, dando las características de la persona, pero lo que sí hubiese hecho definitivamente es colocar una reparación civil en atención al sujeto. Este sujeto es un futbolista exitoso que tiene ingresos X al mes, entonces yo le pongo una reparación civil pues de $500,000, $1 millón, y que lo pague ella solidariamente con su productora. Sí, el voto del magistrado Gastón Soto. Gracias. En principio estoy de acuerdo con el doctor Rodríguez, sino yo agregaría que la condicionalidad que suele ser hasta cierto punto cuando comprobamos hechos concretos de que la persona, cómo se verifica que efectivamente está cumpliendo con esa condicionalidad que la pena al impuesto, y más bien establecer un plazo muy corto, muy preciso, dentro del cual ella tiene que cumplir ciertas normas de conducta, cómo se conduce en su programa, y verificado ello, pues no se efectiviza la pena, y si no, sí, pues, porque si no... o sea que los 3 votos hubieran sido de condena en este caso. Así es. Bueno, muy bien. Gracias, doctores, por haber estado con nosotros. Rosario Zacieta, Gastón Soto y Julio Rodríguez. Buenos días.